Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de los pastores. Para este capítulo tenemos como versículo clave lo que dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 14 y 15. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. En el capítulo anterior comenzamos a hablar un poco acerca de el rebaño, de el tipo de ovejas que había en el rebaño. Hablamos de aquella que había estado perdida, de la perniquebrada y de la débil. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar más en el punto de que el pastor lleva sus ovejas a pastos delicados. ¿Cierto, hermano Pablo? Así es. Para empezar, ¿qué sería como tal los pastos delicados? Que es la comida que tiene la ovejita. Leímos un libro muy hermoso que nos va diciendo la historia de un pequeño pastor. Y como no eran suyas las ovejas, el dueño del rebaño tenía no pocas ovejas. Pero ya de tan grande número que tenían las ovejas, se tienen que llevar de un lugar a otro a pastar. De tal manera que las ovejas más grandes, más resilientes, más fuertes, puedan salir a pastar, salir a comer unos buenos pastos y dejar a las ovejas más débiles, más longevas quizá, las ovejas que que necesitan una atención especial, dejarlas en el lugar, en la casa, dejarlas, valga la expresión, en la iglesia principal. ¿Por qué? Porque las otras ovejas necesitan ir por comida y no se pueden, no es de que estés matando ovejas a cada rato, ¿no? Para comer, para vestir, para lo que fuera, no. Las ovejas sí tienen una utilidad muy hermosa, muy preciosa, y por ende las estás cuidando. Las más grandes, las más pequeñas son las que se quedan en la casa, y las otras son las que tienen que salir a pastar a lugares quizá remotos, a lugares quizá difíciles de alcanzar, difíciles de llegar. Y entonces, por eso es importante que nosotros platiquemos un poquito sobre esta parte del alimento de las ovejas. Sí, tengo una tía que también hoy día se dedica al cuidado también de ovejitas. Uh-huh. Y nos mencionaba que ella dejaba a aquellas, por ejemplo, que estaban preñadas, uh-huh, que pastaran, porque ella tenía también tiene perros ovejeros, y entonces los perros ovejeros se quedaban a cuidar a las ovejitas pequeñas y a las que estaban preñadas para que no se fueran tan lejano, porque el regresar muchas veces ya les costaba mucho. O sea, ella se arriesgaba incluso a perder una oveja si se alejaba mucho, si estaba en esta condición. ¿Y qué agarraba? Pues agarraba a sus ovejas, sí, más jóvenes, a la oveja. Sí, pero a la que es el macho. Oveja macho, que guiara a las demás que sí pudieran más alejados, no solamente también para que les dejaran parte de comida, sino porque también el cambio de ambiente nos mencionaba que también traen otros nutrientes, porque encuentran más cosas en un campo más abierto. Entonces les es más nutritivo llegar hasta esos pastos y que se alimenten de ellos, porque no están, digamos, tan cercana a la sociedad, y puede ser mejor alimento el pasto lejano que el pasto cercano. Sí, y conforme leíamos este libro hermoso, que después les diremos, lo trataremos de contar, porque es muy hermoso, la verdad, pero tiene derechos de autor. Sí, todavía no es libre. Todavía no es libre. Pero bueno, este libro nos va contando la historia de este pastor, que también él
El mismo pastor no puede en automático llevar a las ovejas a pastar a otro lugar diferente, sino que primero tiene que pasar un tiempo, valga la expresión, de prueba con las ovejas que se quedan en casa, con las ovejas que se les trae el alimento o que tienen, pongámoslo en términos muy fáciles, ¿no? Un jardín para que ellas coman. Tiene que estar el pastor un tiempo en prueba para ver si él es apto para llevar a un rebaño, y tampoco se le daban muchas ovejas al principio, sino que él tenía 3, 5, 10 ovejas al principio. Y esto nos sirve, ¿por qué? ¿O por qué lo comentamos? Porque el mismo pastor tiene esas 10 ovejas que van a ser las ovejas, entre comillas, líderes, que van a llevar al demás rebaño, lo van a liderear, lo que estás comentando, para posteriormente poder llevar a más ovejas, para poder llevar a las demás ovejas a pastos delicados, en lugares lejanos de pastos delicados. Entonces, vemos algo muy hermoso aquí, tanto como con el pastor como con las ovejas, de que el pastor necesita tener también un tiempo de crecimiento con ovejas que sean líderes, con ovejas que sean fuertes, que tengan la confianza con el pastor, porque precisamente, ¿quiénes van a seguir al pastor? Las ovejas que han estado más tiempo con él, más tiempo conociendo que el pastor va a cuidar de ellas. Sí, que es confiable. Exactamente. Y las ovejas que también es importante que estén con el pastor, porque sin eso no se van a familiarizar. O sea, la misma oveja va a guiar a otras ovejas y necesita tener cómo guiar, porque también la Escritura nos menciona, un ciego va a guiar a otro ciego, y quizá no lo sepan muchos, pero las ovejas son ciegas. Y precisamente por eso se necesita la vara y el cayado que menciona el Salmo 20. Sí, y algo igual que recuerdo de este libro, en una escena en donde estaba en obscuridad, pero el pastor no iba enfrente, el pastor iba hasta atrás, pero justamente él sabía qué ovejas poner al frente, que iban a saber si seguir o no seguir, por dónde pasar, aunque estuvieran en total obscuridad, con solo que la oveja escuchara la orden del pastor y el golpeteo de su cayado. Sí. Entonces, algo que, por eso te mencionaba, hermano Pablo, en episodios pasados, que se me hace muy hermoso que el Señor tome una figura tan sencilla y humanamente quizá tan despreciable como lo es un pastor, para enseñarnos tanto, porque inclusive muchas iglesias tomamos el Salmo 23 como referente para inicio o término de nuestros servicios, o cuando salimos de viaje, cuando vamos a cualquier lugar, recitamos el Salmo 23, que sí, es el Salmo del buen pastor, pero muchas veces no nos sentamos a reflexionar y escudriñar la enseñanza tan hermosa de por qué lo recitamos, sí, porque nosotros somos esa oveja que necesitamos ser guiados por Dios a esos pastos delicados, que a pesar de la prueba sabemos que nuestro pastor al final nos va a llevar a un lugar de descanso y donde vamos a poder ser alimentados. Y bueno, quizá ya entrando en lo que es más propiamente el alimento, obviamente espiritualmente es la palabra de Dios, porque no tenemos otro alimento que no sea la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos dice: comed mi carne porque es verdadera comida, y bebed mi sangre porque es verdadera bebida. Y nos está haciendo una referencia no al canibalismo, para que no, no, para nada, sino de que Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Entonces nos está diciendo: coman de mi palabra. Y el pastor entonces nos está llevando las ovejas de tal manera que puedan alimentarse de las Sagradas Escrituras. Los más pequeños no van a poder digerir las cosas que quizá vemos en un discipulado, que son más profundas y más difíciles de entender, como también lo menciona el apóstol Pedro sobre las cartas, que muchos indoctos y gente malvada tuercen, tergiversan, porque no queremos entender lo que es la palabra de Dios. Precisamente, pues para allá vamos, ¿no? Los más pequeños no pueden comer este tipo de alimento que es difícil de entender. Las ovejas que tienen a sus niños pequeños, a sus ovejitas, no van a poder guiarse o tener este alimento porque es difícil de digerir. Pero
los que ya están aguizados en la palabra de Dios son los que tienen acceso a esta, no que las otras ovejas no lo tengan, sino que son las que ya han crecido, las que han tenido un desarrollo fuerte con respecto a su, por decirlo así, crecimiento espiritual, a su crecimiento. Es que no quiero decir nivel porque el espíritu se da sin medida. Sí, pero es ese punto que volvemos al ejemplo. El pastor les tiene que enseñar a comer, sí, ¿no? Porque puede que la ovejita se guíe a un arbusto que está todo lleno de espinas, sí, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la ovejita? Pues se va a espinar, se va a atorar, se va a enfermar. O sea, es lo mismo que pasa muchas veces. Y estamos hablando de iglesias que aún se mantienen firmes en la sana doctrina, en la enseñanza, que le dan importancia a la enseñanza de la palabra de Dios, que también hay esta preocupación de que los nuevos aprendan a comer. Sí. Porque no es lo mismo que justamente llegues tu primer día y te metan a una clase de discipulado, ¿no? Porque aunque es la palabra de Dios, aunque es sabiduría de Dios, no vas a poder comer porque no sabes cómo comer. Claro. Entonces, es esta parte de que también, y yo veo la parte de la sabiduría de Dios en los siervos, en que te guían en esa parte, de decir, espera un momento, pero es el punto de esa sabiduría que le da Dios para que sepa guiarlos en dónde sí van a poder comer. Por ejemplo, un ejemplo quizá muy burdo, ¿no? Los pequeños. A los pequeños incluso su enseñanza debe de ser diferente para que ellos puedan ser alimentados. Claro. No es lo mismo enseñarle a un preparvulito que a un primario que ya está en quinto, sexto de primaria. Incluso a ellos hay que enseñarles a comer. O por ejemplo, cuando pasan de primarios a secundarios, ya no es la misma enseñanza. Claro. Sino que se les lleva al punto de este crecimiento que ellos deben de tener para que cuando llegue el momento, una predicación les sea de edificación. Claro. Una predicación sea agua viva y recree su ser. No es lo mismo que alguien que estas iglesias que vemos que son muy grandes, ¿no? Sí. Y que no hay esta atención a las ovejas, sino que es como si desparramaran alimento, pero muchas veces las ovejas no son alimentadas, no sienten este punto de llegar a pastos delicados, porque incluso de manera personal yo podría decir que cuando estaba en la universidad, estaba trabajando y estaba haciendo mi servicio, y muchas veces me decían, quédate a descansar, pero yo decía, es que no es lo mismo quedarme a descansar. Sí puedo dormir, sí puedo no hacer nada en mi casa, pero no es lo mismo que llegar al templo y ser alimentada y tener un descanso en Dios, porque es totalmente diferente. O sea, comienzas a ver que esos pasos delicados se vuelven vivos en tu vida, incluso en el asistir a la iglesia, en asistir al templo. ¿Por qué? Porque está siendo alimentado con la palabra de Dios. Me surgen 3 ideas principales con lo que estás diciendo. 1, lo que dice la Escritura, no le tires las perlas a los cerdos. 2, no todos los pastores van a saber alimentarte, porque hay pastores que precisamente ellos mismos no se alimentan bien de la palabra de Dios. Como que leyeron una parte de la Escritura y es de lo que se pasan predicando un mes. Les toca predicar todos los jueves del mes, ¿no? Todos los domingos del mes. Y no transmiten más porque son flojos y no leen las Escrituras todos los días. Quieren ser muy exégetas, pero no demuestran que la palabra de Dios mora en ellos. Y punto número 3, de que hay muchas ovejas también que no quieren pasar, valga la expresión, de primarios a secundarios. Como instructores de jóvenes lo hemos visto. Muchos niños que han pasado a secundarios se quieren quedar con la misma enseñanza de los primarios. Esa enseñanza ya no les corresponde. No porque no se les quiera dejar, valga la expresión, y por eso va el primer punto que mencioné. No que no se les quiera dejar en los primarios o con esa enseñanza hermosa de las instructoras, porque es hermosa, es preciosa. Pero
tienen ellas, esas ovejas, que madurar. Tienen esas ovejas que crecer, que llegar a la estatura del varón perfecto, porque eso es lo que nos marcan las Sagradas Escrituras. Y ahorita el ejemplo es con una persona, un joven, que pasa de primarios a secundarios. Pero también hay de los mismos que tienen 50 años en el Evangelio y que no quieren pasar a dirigir, que no quieren pasar a empezar a predicar, que no quieren ir a evangelizar, que no quieren servir en la obra del Señor. Entonces, ¿qué tipo de alimento ellos tienen? Uno paupérrimo, conforme a una oveja. Y si lo vemos espiritualmente, ellos se alimentan más del mundo porque quieren más el alimento del mundo que el alimento espiritual. Por eso el primer comentario, no le tires las perlas a los cerdos, porque va a llegar uno de estos hermanos que quiere a fuerzas saber de discipulado, saber de numerología, de demoniología, angelología, lo que fuera, más profundidad de las profundidades. ¿Y qué va a hacer? ¿Para qué quiere cultivar su acervo? ¿Nada más para envanecerse? ¿Nada más para hacer un tal por cual? O sea, seguir hablando con groserías en el mundo. Por eso es la Escritura lo menciona. No le tires las perlas tú como pastor a los cerdos. Y el segundo punto, quizá para aterrizar con eso. Los pastores necesitan saber de las Sagradas Escrituras. Porque si ellos insisten en que es que el sermón del monte, porque me tocó la escuela dominicana, y entonces tiene una profundidad enorme y grandísima. El pastor una vez me dijo, un maestro que no sabe exponer su punto en 30 minutos no es un buen maestro. Y así de, ¡oh! Porque no pasaba al punto 1 de la escuela dominical nunca. ¿Y esta vez la terminaste? Y esta vez la terminé. Entonces imagínate, ¿no? Somos muy comodines. Nos acomodamos mucho a lo que nos gusta y nos parece humanamente, porque la carne y la sangre no quieren ni pueden agradar a Dios. Y entonces se queda la carne con lo que ya sabe. El pastor se queda con lo que ya sabe. Pero Dios nos está mandando a que vayamos a los pastos delicados. Sí, o sea, nos conformamos espiritualmente. No anhelamos. Creo que puede haber dos extremos, ¿no? Este extremo de que está anhelando, por ejemplo, los dones, el bautismo, pero no quiere esforzarse, y la otra parte que prefiere ni anhelar ni querer y tampoco esforzarse, porque el punto de llegar a los pastos delicados nos los da justamente el Salmo 23, que es pasar por el valle de sombra y de muerte para poder llegar a estos pastos delicados. Sí. Y recordarás de este libro, incluso el pastor del cual se estaba hablando lo intentó una primera vez, pero la primera vez no pudo llegar porque era muy arriesgado con sus ovejas, y entonces lo que hizo fue regresar. Sí. Y un pastor más experimentado le dijo, no vayas porque, una, tú no estás preparado, dos, tus ovejas no están preparadas. Es más riesgoso que vayas y que pierdas a tu rebaño, a que mejor esperes un momento y cuando ya estés realmente preparado puedas ir, porque es un lugar, o sea, el pasar el valle de sombra y de muerte era muy peligroso para que él se arriesgara tanto. Y muchas veces eso pasa con muchas de las ovejas, que en un primer intento vemos muy difícil llegar a esos pastos delicados. Sí. ¿Y qué hacemos? Mejor nos regresamos y ya no intentamos. O sea, nos quedamos conformados en donde pues estoy siendo alimentado bien, en donde quizá el pastor me cuida, de repente sí me llama la atención, pero pues si no me muevo, no me ve. Sí, o sea, sí. No me pasa sí, nada claro. al crecer, porque yo me acuerdo mucho a mis bellos 15 años, 16 años. La mitad de tu vida. La mitad de mi vida. Cuando el Señor me llama al ministerio, Él me da la prueba de que Él iba a estar conmigo en el ministerio. Uh-huh. Y me acuerdo mucho que yo llegué en un punto en el que dije, es que yo ya no quiero crecer. Uh-huh. O sea, ni espiritualmente, ni materialmente. Porque decía, es que si crezco,
voy a tener más responsabilidad. Sí. Y si tengo más responsabilidad, voy a tener más trabajo. Sí. Y si tengo más trabajo, van a estar a mi cargo más ovejas de las cuales yo no quiero. Claro. Porque, o sea, estaba muy chica para, o bueno, yo así me veía, muy chica, sí. para adquirir una responsabilidad tan grande de decir, ¿cómo yo voy a alimentar a un alma más pequeñita? Sí. Y me acuerdo que una hermana llegó y me dio un consejo, o sea, me dijo, Ale, para poder enseñar a los pequeños, tú primero tienes que ser alimentada mediante la oración y la lectura de la Biblia. Sí. Y así solamente vas a poder edificar a los pequeños. Y yo me acuerdo de quién le dijo a la hermana, ¿no? Para poder decir ese punto. Pero al final, quien te va capacitando es Dios. Sí. Seas pastor o seas oveja, justamente, Él te va guiando. La pregunta del millón de los jóvenes que te dicen, ¿no? ¿Cómo sabes que es de parte de Dios? Creo que cualquier persona te puede dar muchos consejos, pero hasta que tú no lo experimentas, no puedes también diferenciar esa parte de cuando realmente viene de Dios y cuando no, porque los hermanos pastores te pueden aconsejar. Sí. Porque ellos ya lo vivieron y su experiencia con Dios. O a los maestros te pueden aconsejar su experiencia con Dios. Pero Dios le habla diferente a cada una de las personas. Habla conforme a lo que necesita la oveja. Vamos a dejar el episodio hasta aquí y viene la parte muy hermosa que es el aprisco. Hablaremos de eso en el siguiente episodio y, hermana Ale, ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.